Buenos días con todos, con todas. Primero felicitar por esta gran iniciativa. Sin duda que la educación continua es lo que a los profesionales de obstetricia nos van a permitir ocupar espacios nuevos, renovar espacios de trabajo, y es la única manera para que podamos nosotros demostrar todo nuestro trabajo y todos nuestros conocimientos. Felicitar también a los organizadores y agradecer la invitación a este magno evento. No sé si es que ya puedo compartir. Ya está listo. Sí. Ok. Bueno, ¿me confirman, por favor, si estamos viendo? Correcto. Ok. Bueno, yo les he traído para compartir unos temas súper importantes, sobre todo en el área en lo que las obstetrices, las obstetras nos desenvolvemos en el día a día, y que es el tema de VIH-Sida, ITS en época de pandemia por COVID. Voy a compartirles algo de antecedentes, la situación de COVID-19 en el Ecuador, la situación de VIH en el Ecuador, el rol de la obstetricia en época de pandemia y algunas conclusiones. El 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud resolvió que el brote mundial por el nuevo coronavirus constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional y señaló que la mayor preocupación es que el virus se propague en países con sistemas de salud menos robustos y poco preparados para enfrentarse a esta amenaza. Creo que Ecuador, Perú, compartimos muchas culturas, muchas situaciones de orden social, económico, político, etcétera. Y que podríamos estar dentro de este grupo, ¿no? De gran preocupación. El 11 de marzo, la OMS resolvió declarar a la COVID como pandemia, señalando la preocupación por los alarmantes niveles de propagación y gravedad de la enfermedad, así como por los alarmantes niveles de inacción de algunos estados. En el Ecuador, el primer caso se dio en la ciudad de Guayaquil, mediante el acuerdo ministerial 126 del 2020, el 11 de marzo, el Ministerio de Salud decretó un estado de emergencia sanitaria a todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, tanto en servicios de laboratorio, unidades epidemiológicas y de control, ambulancias aéreas, servicios médicos y paramédicos, hospitalización y consulta externa, por la inminente posibilidad del efecto provocado por el coronavirus y prevenir un posible contagio masivo en la población. Asimismo, el 16 de marzo, el presidente de la República decretó un estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional por el crecimiento exponencial de casos y la transmisión comunitaria establecida en el país a partir del 16 de marzo. Esto culminó el 12 de septiembre del 2020. Algunas discriminaciones de la enfermedad a nivel nacional. Dicho escenario está caracterizado por un patrón epidemiológico de crecimiento exponencial. La capacidad resolutiva de los servicios de salud fue superada, afectándose la provisión de servicios esenciales, incluyendo la atención de enfermedades como el VIH y la disminución considerable de acciones de prevención para la población clave y vulnerable. En algunas provincias del país, como Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos, El Oro, Santo Domingo y Azuay, se concentró el 83% de los casos COVID del país. Provincias en las cuales también se concentró el 83% de personas viviendo con VIH que estaban en tratamiento con antirretrovirales. Algunas medidas adoptadas fue la restricción general de circulación de vehículos, personas, suspensión de vuelos internacionales y nacionales de pasajeros, la suspensión total de la jornada laboral presencial, entre otros. Además, a nivel nacional se implementó la campaña Quédate en casa con mensajes informativos sobre pandemia por COVID y la importancia del aislamiento social en los domicilios. Estos son los datos hasta noviembre del presente año, en donde existen 524,000 casos de COVID y muertes registradas por COVID, 33,121. Y las provincias más afectadas, pues las que acabamos de mencionar. Este es un mapa en donde tenemos provincias de mayor incidencia y de baja incidencia, ¿no? Este es un cuadro en donde el Ecuador, con el nuevo gobierno, se comprometió a vacunar por lo menos a 9 millones de personas.
Hasta el momento, nosotros tenemos registrado 12.918.843 vacunados con al menos una dosis, ¿no? Y correctamente vacunados 10.467.000 aproximadamente. Este es un cuadro interesante en donde se relaciona los pacientes con VIH versus los casos de mortalidad. Este es un dato del 2020, 3.823 casos diagnosticados y 830 fallecidos por VIH. Esta es una tabla en donde mostramos el tamizaje del 2020, en donde obviamente con un total de 777.120 tamizajes realizados, eso es supremamente deficiente y el análisis que hicimos es que es la mitad de lo que hicimos en el 2019. En embarazadas, en el 2019 hicimos 700.000 tamizajes aproximadamente y en el 2020 456.321, que vamos a ver algunos factores que incidieron. Este es el tamizaje a trabajadoras sexuales, a personas con diagnóstico de ITS, a personas privadas de la libertad, personas con tuberculosis, personas hombres que tienen sexo con hombres y personas transfemeninas sobre todo. Este es el número de casos que tenemos nosotros actualmente registrados y una proyección a finales del 2021 de personas viviendo con VIH que están en tratamiento antirretroviral versus el número de personas diagnosticadas en este año de lo que vamos contabilizando hasta octubre de este año. Esta es una lámina interesante que a nosotros como obstetras y obstetrices sí nos interesa conocer y es sobre la eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH. En el Ecuador, nosotros tenemos 456.321 gestantes tamizadas, de las cuales 572 gestantes salieron con diagnóstico VIH positivas. Los niños de estas gestantes fueron 456 expuestos perinatales. Y en este año nosotros tuvimos 13 niños menores de 18 meses con diagnóstico de VIH. Esto es una tristeza para nosotros porque son 13 niños en este año que por diversos factores de accesibilidad, de servicios, de falta de capacitación al personal, de falta de sensibilización también, hay que decirlo, no tuvimos todas las precauciones para garantizar que las madres se puedan hacer el tamizaje, que se pueda hacer el diagnóstico oportuno, que se pueda entregar antirretrovirales, que se pueda suprimir la lactancia materna y se entregue leches artificiales a estos niños y que lamentablemente 13 niños salieron positivos. Esto es una gran tristeza y es lamentable. La prevalencia de VIH en embarazadas actualmente tenemos en el 0.18% y la tasa de transmisión materno-infantil 2.8%. El éxito que nosotros lograríamos hasta el 2023, que tenemos el Plan Nacional de Eliminación de Transmisión Materno-Infantil, es menos del 2%. ¿No? Esta es una tabla que relacionamos casos VIH con casos COVID y que fue muy interesante analizar qué cantidad de casos VIH habían sido diagnosticados con COVID, ¿no? Hasta el 2020 sobre todo. Y son provincias que por su condición social, económica, política, pues fueron más afectadas. Y entre ellos tenemos Guayas, Pichincha, Los Ríos, Manabí. Bueno, también tenemos Santa Elena, Santo Domingo, El Oro, Esmeraldas. Esta es una lámina también que muestra la relación entre VIH, entre personas con tuberculosis y casos COVID. Y aquí vemos las provincias en donde tenemos mayor incidencia, ¿no? Y de los cuales, pues, se priorizó para presentar justamente una propuesta que el ministerio, que el país hizo al Fondo Mundial para solicitar recursos en este marco de VIH-COVID. La pandemia por COVID afectó la respuesta comunitaria, la respuesta estatal y comunitaria de la epidemia de VIH. La población de hombres que tienen sexo con hombres, transfemeninos, trabajadores y trabajadoras sexuales tuvieron limitación en el acceso a mecanismos de prevención como la prueba de VIH, el recibir condones y lubricantes, la profilaxis preexposición, el diagnóstico y tratamiento para las infecciones de transmisión sexual, la situación a la que se suma el deterioro de su condición económica al no poder desarrollar sus actividades laborales, incluido el trabajo sexual.
Y precisamente en el 2021 terminamos un estudio de prevalencia, que ya se lo va a publicar próximamente, pero ya es un dato oficial que el Ministerio lo ha presentado ya. La prevalencia en hombres que tienen sexo con hombres es de 8.24. La prevalencia en personas transfemeninas sobre todo, es de 17.32 y la prevalencia en trabajadoras sexuales es de 1.09. Pero, ¿qué es esto de las epidemias? Y esto sí es importante que los profesionales de la salud podamos entender y podamos dominar, sobre todo por todas estas épocas que está pasando el mundo entero. En tema de VIH, nosotros tenemos 4 denominaciones de epidemia, ¿no? Hay un escenario de bajo nivel, que es una epidemia de bajo nivel, en donde el grupo de población A es la población más vulnerable, con tasas más altas de mayor riesgo de VIH, ¿no? Que es este grupo de aquí, ¿sí? La B, que es una población total, y la C, que es personas que viven con el VIH diagnosticadas o no. Esto sugiere a que las poblaciones más vulnerables no han superado el 1%, ¿sí? Es decir, la prevalencia, como vimos anteriormente, en HCH, en trans, en trabajadoras sexuales, no ha superado el 1%. Los escenarios concentrados, en donde el Ecuador y Perú, por ejemplo, y algunos países también de la región, nos encontramos en una epidemia concentrada y el nombre lo dice, ¿no? Estamos concentrados en poblaciones de mayor exposición al riesgo. Y aquí tenemos las poblaciones HCH, trans, trabajadoras sexuales, usuarios de drogas intravenosas, en donde la prevalencia no ha superado el 5%, y el virus no está circulando tampoco en la población general, es decir, el menos del 1%. ¿Qué significa esto? El 1% lo tomamos nosotros de la población de embarazadas. Por eso es importantísimo tamizar a toda embarazada que venga a control prenatal, porque esto nos da una pauta para que nuestra epidemia se vuelva generalizada o concentrada, o nos mantengamos en concentrados. Mientras no pasemos el 1% en población general, y aquí el indicador clave es embarazadas, nosotros nos vamos a seguir manteniendo en escenarios concentrados, a pesar de que tengamos prevalencias de pronto altas en poblaciones de alto riesgo, ¿no? Más expuestas al riesgo, mejor dicho. Y las epidemias generalizadas, pues es cuando las poblaciones más vulnerables están ya con tasas muy altas y mayor riesgo de VIH. Y esto justamente impulsan del 1 al 5%, que es lo que se presenta en este cuadro. Y los escenarios hiperendémicos, eso sí ya es una situación crítica, y eso tenemos nosotros evidenciado en algunos países de África subsahariana sobre todo, ¿no? En donde las poblaciones más vulnerables y con tasas más altas ya superan todas las tasas imaginables. Y el VIH está circulando ya en la población general, ¿no? Ya está generalizado, ¿no? Hay otro factor también importante que en pandemia, COVID y el tema sobre todo de VIH, hay que ponerle mucho ojo, ¿no? Y es la violencia basada en género. Según los reportes que nosotros tenemos del 9/11, en el periodo de marzo del 2020 a marzo del 2021, se registraron 114.287 llamadas de auxilio a nivel nacional. En la provincia del Guayas se registró alrededor de 90 llamadas diarias para atender denuncias de violencia de género durante esta pandemia. Al estar confinada, las personas no pueden acudir a sus redes de apoyo para buscar ayuda, ni tampoco a entes que le pueden cubrir, ¿no? Desde el tema de punto legal, como son las fiscalías. Según una fundación que tenemos en el Ecuador, sucede un femicidio cada 72 horas, principalmente en las provincias de Guayas, Pichincha y Manabí, que son las provincias con mayor número de femicidios. Entre el 2019 y 2020 existió un incremento de 106 a 118 femicidios. Esto es bien triste porque los profesionales de la salud debemos también estar a la vanguardia de todos estos temas, y cuando nos venga una gestante con ciertos signos, ciertos síntomas de violencia, nosotros debemos estar en la capacidad de asesorar, de dar información y de orientar qué es lo que ellos pueden hacer. En el año 2020 se registraron
6 transfemicidios. Esto tiene que ver con las personas transfemeninas, sobre todo, ¿no? Muchas de ellas por temas de estigma, discriminación, y una trabajadora sexual que fue asesinada con mucha violencia. Entre enero y marzo del 2021, 20 mujeres fueron asesinadas por razones de género, incluyendo un transfeminicidio. Estos son algunos datos que nos presenta la OPS, en donde los pacientes con inmunodeficiencia severa suelen tener un alto riesgo de complicaciones ante cualquier enfermedad infecciosa. Existen informes sobre casos de coinfección de VIH y carga viral, entre las cuales la enfermedad causada por COVID de gravedad baja, moderada, a pesar de existir inmunodeficiencia severa, todos los casos son recuperados. Paradójicamente, la inmunidad celular defectuosa podría ser un factor protector. Hay también una evidencia de esto. Y hay un potencial papel terapéutico de los inhibidores de proteasas del VIH. Esa es otra pregunta que también se hace y están trabajando también en esto para poder responder. Los pacientes con VIH hospitalizados junto con pacientes SARS no desarrollaron la enfermedad. Es un dato del 2003. Ninguna de las 19 PBBs hospitalizadas en la misma sala con pacientes SARS en un hospital de China se infectaron. Sin embargo, muchos profesionales de la salud que cuidaban ambos tipos de pacientes desarrollaron SARS, con un efecto protector de los ARV, transinterferencia viral. Podría ser otro factor, ¿no? Algunas preguntas para generar sobre todo evidencia científica. El COVID-19 está impactando a casi todos los países y comunidades, pero la epidemia mundial del VIH no ha desaparecido. Esto lo dijo la directora ejecutiva de ONU-SIDA. La gente sigue teniendo relaciones sexuales, la gente sigue consumiendo drogas. Durante la pandemia de COVID-19, todos deben recibir las herramientas que necesitan para estar seguros y para protegerse del VIH. Y no solo de VIH, sino de muchas otras infecciones de transmisión sexual. El VIH es considerado el hermano mayor de todas las ITS, ¿no? Los derechos humanos son la piedra angular de la prevención del VIH y debe ser la piedra angular de la respuesta a COVID-19. Hay evidencias para sugerir que las personas viviendo con VIH tengan mayor riesgo de infección por SARS-CoV-2. Las PBBs mayores de 60 años con patologías previas como diabetes o enfermedades respiratorias o cardiovasculares y fumadores crónicos sobre todo, se ha evidenciado que tienen mayor riesgo de síntomas más severos, posiblemente también si tienen nivel bajo de CD4. El tratamiento para todos, esa es una gran recomendación que hace la OPS, el inicio rápido, 7 días posterior al diagnóstico o inicio en el mismo día. La adherencia óptima a tratamiento antirretroviral, la supresión viral y la recuperación inmunológica, la disponibilidad de antirretrovirales de mínimo 30 días, de 3 a 6 meses de ser posible, que las PBBs deberían adoptar las mismas medidas generales de prevención para COVID-19 recomendadas para población general, las vacunas que estén disponibles en los servicios de salud y que desde las instancias gubernamentales se garantice sobre todo para la gripe, el neumococo. De momento no existe un tratamiento específico aprobado por el COVID, están todavía en algunos ensayos, ni terapia inmune, eso es lo que nosotros sabemos sobre las vacunas COVID. El tratamiento es sintomático y algunas preguntas frecuentes sobre el COVID, VIH y ARVs que lo pueden encontrar en la página de la OMS. La prevención COVID, sobre todo en el tema de información, para las personas, para la comunidad en general, hay que estar informados, hay que conocer las medidas de prevención recomendadas para todas las personas y sobre todo ir a fuentes fiables, ¿no? Es una recomendación también que se hace. La población general, los profesionales de la salud, los gestores de establecimientos de salud, los cuidadores de niños, personas mayores, cuidadores y personas con patologías previas, personas con aislamiento, es lo que nosotros debemos garantizar, que conozcan sobre todo, que necesiten asistencia adicional con alimentos, vivienda, transporte y cuidado de niños en tiempos de crisis y fragilidad económica. Esta pandemia, lamentablemente, a todos nos dejó muchas lecciones aprendidas.
y compartir plenamente con las compañeras que me antecedieron sobre el trabajo que hacemos los profesionales de la salud en general, ¿no? Los gestores de establecimientos en donde debemos nosotros abordar medidas para el estrés crónico de los mismos profesionales de la salud, la comunicación de calidad e información precisa, la información sobre disponibilidad de servicios de salud mental y apoyo psicosocial, la orientación sobre el apoyo emocional a usuarios, la disponibilidad sin interrupción de mecanismos psicotrópicos esenciales y priorizar casos urgentes de salud mental. Estas son algunas láminas de información, sobre todo para las comunidades, para mantenerse informado, en donde ustedes pueden encontrar la preparación para estos eventos, donde existan planes de contingencia, estrategias diferenciadas de prestación de servicios, un poco lo que ya dijimos anteriormente, ¿no? Disminuir la frecuencia de consultas clínicas rutinarias, disminuir la frecuencia de recogida de antirretrovirales, considerar dispensar los antirretrovirales fuera de las instalaciones de salud, qué sé yo, entrega a domicilio, el apoyo remoto para la adherencia y seguimientos clínicos a distancias, y ahí tenemos, por ejemplo, la telemedicina, que muchos establecimientos lo adoptaron. Cómo manejar sobre todo el tema de la educación, sobre todo con la familia, los contactos, mantener un estilo de vida saludable durante el aislamiento en casa, no usar alcohol, tabaco y drogas para lidiar con las emociones, consultar fuentes de información confiables, disminuir el tiempo que usted y su familia puedan pasar viendo o escuchando la cobertura de los medios, aprovechar habilidades que el pasado ayudaron a manejar las adversidades de la vida. Bueno, y el distanciamiento es físico y no social. Hay que priorizar la atención a las personas viviendo con VIH, sobre todo con bajo número de CD4, patologías crónicas previas o coinfecciones. Adoptar el POE con rutas claras de pacientes y medidas específicas de prevención y control de infecciones en los centros de salud. No deben interrumpirse los servicios de pruebas de VIH para diagnosticar y se debe poner a las PPBs en tratamiento tan pronto como sea posible. Garantizar las pruebas de VIH en los establecimientos de salud, las pruebas de VIH en la comunidad y el autoprueba para el VIH si es que ya lo tuviéramos normado en los países. El compromiso y la participación de los líderes comunitarios también es importante en época de pandemia, el apoyo que nosotros podamos generar y un trabajo coordinado, sobre todo con las comunidades, los líderes de las tres organizaciones más expuestas al riesgo, HCH, TRAN, trabajadoras sexuales, es fundamental, sobre todo en época de pandemia. Y el Ecuador, sobre todo, nos ha dado resultados. Las restricciones de movimiento de personas, que debe ser una duración limitada y basarse en evidencia científica. La lucha contra la xenofobia, el racismo, el estigma y la discriminación. Y garantizar el mantenimiento del flujo de información actualizada y fiable en las redes sociales. Bueno, ese es el material, ¿no?, sobre derechos humanos, en donde nosotros podemos difundir con las comunidades y que ellos también sepan, que estén informados. Aquí hay unos links donde puedan también consultar sobre el tema de VIH-COVID y el papel de las organizaciones de la sociedad civil y las redes de personas viviendo con VIH. Una implicación y una participación en los comités de preparación y respuesta de COVID-19 es fundamental en cualquier barrio, organización, espacio de trabajo que nosotros nos desarrollemos. El seguimiento de las necesidades de las PBBs relativas a información, apoyo preventivo, atención y no interrupción del tratamiento, que es fundamental. Abogar por la prestación de servicios diferenciados en el contexto de la respuesta COVID. Los servicios comunitarios para garantizar la atención y el apoyo, especialmente para los más vulnerables, incluidas las personas viviendo con VIH en movimiento. Y aquí hay un tema muy importante que a los países nos está afectando, que es el tema de refugiados y migrantes, sobre todo de Venezuela. Deberán aplicarse medidas especiales de seguridad y procedimientos operativos estándar, según la recomendación por las autoridades sanitarias locales, para los servicios comunitarios en el contexto de la epidemia COVID-19. Estos son algunos mensajes clave
tanto para usuarios internos como para usuarios externos, que tiene que ver con la situación que es altamente dinámica. Hemos evidenciado que la pandemia de COVID es muy dinámica, cada vez va saliendo nueva información, nuevos estudios, nueva evidencia. La evidencia actualizada y el intercambio de información son clave y en eso nosotros tenemos que estar siempre a la vanguardia y estar actualizados. Extraer lecciones aprendidas de otros brotes como el ébola o el VIH y la implicación de la comunidad y los derechos que han de informar las respuestas sobre todo. Otras cuestiones comunitarias del COVID es alertar sobre los riesgos de las personas que viven con VIH, los problemas de acceso, adherencia e interrupción durante el distanciamiento social y la cuarentena total, la seguridad alimentaria de las personas viviendo con VIH y poblaciones clave, la salud mental de la cuarentena y la narrativa con el distanciamiento social, los derechos humanos en tiempos de cuarentena, salvoconductos, develar serología, etcétera. Expatriados esperando ser repatriados, información sobre el uso de recursos, de donaciones, por ejemplo, ¿no? Y nuevos hábitos en época de crisis. El riesgo de abandonar los programas, sobre todo de VIH, de enfermedades crónicas, ese es un tema que nosotros hemos tenido que analizar en varias enfermedades que el Ecuador tiene identificado. Enfermedades de salud pública me refiero. El cómo operar sin que nos presten el debido apoyo, el no es pecado mortal pedir insumos para otras enfermedades y que las personas afectadas se quejen. Los ministerios se transforman en un comité de crisis monotema, es decir, solo COVID, solo COVID, solo COVID. Ese es otro riesgo también. El promover la teleconsulta y la receta telefónica, que las personas viviendo con VIH en la calle están más expuestas al COVID, como por ejemplo algunos grupos. Promover que profesionales y pacientes consulten las páginas de OMS o OPS, den lugar a desterrar los mitos y los fake news, que eduquen las fuentes que originan las noticias y no sobreexponerse a los medios y noticieros. El aislamiento, el agotamiento y el incremento de violencia intrafamiliar han sido nuevos hábitos en estas crisis. Bueno, algunas sugerencias del CDC sobre qué hacer durante época de pandemia. Las precauciones que todos ya sabemos que debemos tener, el higiene de manos, el uso de equipos de protección personal, los famosos EPP, higiene respiratoria, prácticas de inyecciones seguras, la esterilización, desinfección de equipos médicos, limpieza de ambientes, entre otros. La precaución de contacto, precaución de gotitas, precaución por aerosoles, que ya todos conocemos. Bueno. Un poco en resumen, el uso de equipos de protección EPP por los trabajadores de la salud requiere una evaluación del riesgo de las actividades relacionadas con la atención sanitaria. Las siguientes precauciones son recomendadas al brindar cuidado a los pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19. Para cualquier caso sospechoso o confirmado de COVID-19, precauciones estándares, más contacto, más gotitas. Para cualquier caso sospechoso o confirmado de COVID, precauciones estándares, más contacto, más aerosoles. Algunas acciones que en el Ecuador implementamos y que fue parte de todo el trabajo realizado en el año 2020, hubo un plan de respuesta frente a la COVID-19, un plan nacional que se lo trabajó con algunas instancias del Ministerio de Salud y la OPS, la OMS, un reagendamiento de citas. Se les autorizó para que los PBBs envíen a retirar los medicamentos antirretrovirales para 2 meses o 3 en el caso de algunos esquemas, y que lo hagan a través de familiares o amigos en una unidad de atención integral, ¿no? Más cercano a su domicilio. Hubo una disposición también para que las PBBs que son atendidas en establecimientos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social puedan retirar su medicación en las unidades del Ministerio de Salud Pública, para garantizar justamente la no interrupción de su tratamiento, minimizar la exposición al contagio y atención en casos de emergencia para las PBBs, sobre todo en los hospitales COVID, porque al inicio se decretó que algunos hospitales eran hospitales COVID y se olvidó el resto de enfermedades. Entonces garantizó para que exista un personal justamente ahí para atención de VIH. El rol de la obstetricia en todo esto fue fundamental y en el marco de lo que estipula el Consejo de Educación Superior. Estos son roles y son competencias genéricas, ¿no?
que creo que estoy ya sobre el tiempo, entonces no me voy a alargar en esto. Las competencias genéricas que nos permiten a nosotros todo este espectro de trabajo, las competencias específicas también, y el perfil, que esto sí es importante. El profesional de la salud es capacitado para liderar procesos y resolver problemas de la salud sexual y salud reproductiva en los diferentes ciclos de vida, con enfoque familiar y comunitario a través de la formación académica, investigación social, experimental y de vinculación con la sociedad, mediante una gestión específica, considerando en su accionar el rescate de la salud como un hecho social en el marco de los derechos humanos, donde están inmersos los derechos sexuales y derechos reproductivos inherentes a hombres y mujeres y sujetos sociales, enfocados en la seguridad del paciente como un deber ético en el ejercicio profesional para garantizar la calidad de la atención de salud. Ese es nuestro perfil. En este marco nosotros trabajamos en el día a día, en donde realizamos también actividades administrativas en el Sistema Nacional de Salud como educador, promotor, asesor, investigador, planificador de programas y actividades de atención integral directa, como atención preconcepcional, control de embarazo, educación prenatal, atención humanizada, en el proceso de trabajo de parto, parto y posparto normales. Identificación, diagnóstico y referencia del alto riesgo obstétrico, atención del recién nacido, sano y referencia del recién nacido de riesgo. Diagnóstico, tratamiento y referencia de afecciones ginecológicas, diagnóstico, tratamiento y, de ser el caso, referencia de infecciones de transmisión sexual. Atención al aborto espontáneo, el curso y diferido. Planificación familiar y anticoncepción, atención y manejo de violencia basada en género, atención integral al adolescente. Hay grandes retos, ¿no? Como conclusiones finales, es de mantener y priorizar los servicios de prevención de VIH en el contexto COVID-19 y en nuestro campo, sobre todo para embarazadas. Identificar las medidas críticas necesarias para mantener con vida y saludables a los más vulnerables, incluyendo las medidas requeridas para prevenir y abordar la violencia contra mujeres y niños. Otro reto importante es mantener el suministro de insumos y medicamentos y sostener los medios de vida de los más pobres del mundo. Las medidas para prevenir el VIH, condones, tanto masculinos como femeninos, lubricantes, profilaxis preexposición y profilaxis posexposición, y tratamiento como prevención son tan válidos ahora como siempre lo ha sido. Deben mantenerse estrategias para acercar las estrategias de prevención del VIH a las personas que las necesitan, ¿no? La pérdida generalizada de medios de vida y menos oportunidades de empleo pudieran significar un aumento en las relaciones sexuales transaccionales, el trabajo sexual y la explotación sexual, colocando a las personas en un mayor riesgo de contraer el VIH, a menos que tengan los medios para protegerse. Y finalmente, las actividades de los profesionales de la salud se evidenció a su máxima capacidad debido a la gran demanda de atención en los servicios de salud. Muchas gracias.